que estamos estudiando. De manera especial, Filipenses capítulo 2. El personaje es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que siendo Dios tomó la naturaleza humana para morir por nosotros, pero también para mostrarnos que solo hay una manera correcta de servir, y es a la manera suya. Él es el modelo. Él es el modelo de servicio. Esta mañana vamos a hablar de principios para servir en la iglesia del Señor. Voy a leer para ustedes Filipenses capítulo 2, versículo 1, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué maravilloso es ver al Señor Jesús ejemplificando sus principios divinos para servir en la iglesia. Hay 3 principios que nos muestran cómo se sirve. El modelo divino de servicio en la introducción. Humilde en la iglesia es ¿quién? El Señor de señores, el Rey de reyes. Es interesante que en la cena del Señor, cuando Él la estableció, tomó un balde. Déjeme utilizar los términos de hoy en día para que usted lo perciba mejor. Agarró una toalla y se fue a lavarle los pies a cada uno de sus discípulos. Y cuando Pedro vio que el Señor venía, dijo: ¿cómo es posible? Si tú eres el Señor, yo no me voy a dejar lavar los pies. Y Jesús dijo: si no te dejas, no tendrás parte conmigo. Bueno, entonces lávame todo. No es necesario. Pero después de esto, la enseñanza es: si yo, siendo el Señor, hice eso con ustedes, ahora ustedes son siervos y deben hacerlo los unos a los otros. Ese es el modelo de Jesús. Llegó Salomé con sus 2 hijos, y como estamos acostumbrados nosotros: Señor, que en tu reino ordena que estos 2 hijos míos estén sentados, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Estás equivocada, mujer. En mi reino las cosas no son así. El que quiere ser grande tiene que servir. Tiene que servir. La manera de ser grande en la iglesia es sirviendo. La manera de ser grande en el reino de Dios es sirviendo. Y aquí viene la expresión: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para
servir y dar su vida en rescate por muchos. Hermano, no sé si usted se habrá puesto a pensar lo difícil que era para Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, tomar una naturaleza baja. Eso es lo que significa humillarse. Humillarse es estar bajo, asumir una posición mental realmente de lo que somos nosotros. Dice la Biblia que el Señor Jesús se limitó a su condición humana. Tenía que comer todos los días, tenía que dormir, tenía que limitarse a los espacios, tenía que limitar su poder divino para no acabar con nosotros. Porque fue a nosotros que vino a salvarnos. Pues déjenme decirles que Jesús no solo es el modelo, sino que Jesús ha establecido principios para que en su iglesia, en el cuerpo que Él dirige como cabeza, la iglesia entonces es el escenario para que desarrollemos ese servicio. ¿Cómo? Primero, entendiendo que somos una familia y la familia es para servirnos los unos a los otros. Somos una familia espiritual donde crecemos juntos. ¿Y cómo crecemos juntos? Sirviéndonos, porque así es como servimos al Señor. La iglesia es un lugar tan distinto al mundo, pero déjeme decirle que muchos en el mundo quieren venir infiltrados por Satanás a destruir la iglesia. ¿Y cómo la quieren destruir? La Biblia nos muestra que esos seres humanos vienen a imponer el esquema que Satanás impuso en el mundo. La competencia del egoísmo, la competencia del orgullo, el que más haga, el que menos. Entonces la iglesia no es el lugar para competir de orgullo, porque aquí no hay lugar para el orgullo. Cuando leemos el principio del amor, Dios dice, el amor no es jactancioso, el amor no busca lo suyo, el amor no se envanece. Y cuando se habla del servicio, ahora el Señor dice, aquí no hay espacio para el orgullo, ni que se asome. Porque el Señor es contrario al orgullo. Dice que Él resiste, Él se opone, Él ataca a todo aquel que quiere hacerse grande. Porque siendo Él el grande, siendo Él el Señor de señores, ¿cuál fue la actitud que asumió? Se bajó, se humilló hasta lo sumo, dice. Entonces Él no permite que haya orgullos que compitan en la iglesia. La iglesia no es el escenario para competencia de orgullo. El escenario para competencia de orgullo está allá en el mundo. Echamos un gallo, echamos dos perros a pelear, echamos dos hombres a pelear, dos mujeres, lo que sea, pero ese es el escenario en el mundo. Todo lo volvemos competencia en el mundo. Pero en la iglesia no hay espacios para eso, porque la iglesia es el lugar para servir, es el lugar para humildes. Si alguien quiere jactarse, si alguien quiere engrandecerse, este no es el escenario. La verdadera iglesia de Jesucristo solo tiene un Señor y está sentado en el trono y nadie podrá quitarlo de ahí. Y todo orgullo tiene que caer debajo de sus pies. Aquí no hay espacios para gente grande en cuanto a orgullo. Aquí hay espacio para gente que esté dispuesta a caer de rodillas delante de Jesús, reconociendo que Él es el Señor. Si vemos la lectura, ¿verdad? Cuando estábamos oyendo la lectura, yo digo, ¿cómo es tan maravilloso Dios? La lectura tan concordante con la enseñanza. Mire lo que hizo esos hombres que se dedicaron a hacer lo malo y cómo llevaron a la nación de Israel a la destrucción. Pero aquellos que se humillaron, como Josías, mire cómo Dios los engrandeció.
Mire cómo Dios hizo cosas grandes en ellos y los libró aún del juicio que venía para la nación de Israel por causa de no hacer lo mismo. Entonces, la iglesia es el lugar donde se desarrollan los principios de Dios para servirnos. Otra cosa que tenemos que recordar es que la iglesia es una unidad. La iglesia es una unidad. La iglesia es el lugar para desarrollar la humildad y la obediencia a través del servicio. ¿Está bien? Bueno, listo, en la iglesia sí, podemos hablar de esos principios, pero en mi casa no. Pues déjeme decirle que su casa es uno de los escenarios de la iglesia donde debe practicar la unidad. No hay espacios para rivalidades. Déjele eso al mundo. El mundo sí, en todos los escenarios usted va a encontrar. En el trabajo encontrará rivalidad, competencia. En el colegio, en la universidad, en todas partes, en la cancha, en cualquier parte encontrará lo mismo. Pero en la iglesia no es así. Por eso vamos a pensar en el primer principio. ¿Cuál es el primer principio? El principio de la unidad. El versículo 2. ¿Me acompañan leyendo? Dice así: completad mi gozo, teniendo unánimes. Mire los énfasis que está ahí Dios haciendo. La iglesia es la iglesia. No existen dos iglesias. Existe la iglesia de Jesucristo. Es una sola. Y esa iglesia es el cuerpo espiritual que Él dirige de manera coordinada. Existen distintos grupos, organizaciones o hermanos que se organizan de manera diferente, a veces entre sí, pero existe una sola iglesia. Y en esa iglesia se tienen que desarrollar el principio de la unidad. Por eso el versículo dice, sintiendo lo mismo. ¿Qué es eso? Cuando nosotros, y esto es posible solamente en la iglesia, porque la iglesia ahora tiene una mente nueva, la mente de Cristo. La iglesia ahora tiene pensamientos nuevos, los pensamientos que le enseña Cristo, los pensamientos que le enseña el Espíritu. Como dice Romanos capítulo 8, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, se ocupan a pensar en las cosas del Espíritu. Así que para poder desarrollar la unidad, para poder vivir la unidad, usted y yo tenemos que entender que el principio está aquí. Para pensar lo mismo, hay que seguir el pensamiento unificado de Dios que está aquí. Aquí está, en este libro maravilloso. Si usted le agrega otra cosa, o si usted tuerce lo que Dios dice ahí, ya usted y yo no podemos sentir lo mismo, no podemos pensar lo mismo. ¿Por qué? Porque ya hay algo distinto que segrega. Por esa razón dice en Primera de Pedro, capítulo 2, que desead la palabra de Dios, la leche espiritual, ¿cómo? No adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Los seres humanos somos tan expertos en torcer a este libro. Algunos le quitan, otros le agregan, otros le cambian el sentido a lo que Dios dijo, alterando así y recibiendo las consecuencias de ello. Otra vez, ¿por qué dice ahí el mismo sentir o sintiendo lo mismo? Porque cuando usted piensa, lo que usted piensa le produce sensaciones, le producen sentimientos. Por ejemplo, cuando usted piensa en algo que le han hecho a usted, algo que le dolió, ¿qué tipo de sentimientos produce en usted? Rabia, ¿cierto? Dolor,
Pero cuando usted piensa en lo que Dios le dice a usted, ¿qué le produce Dios a usted cuando usted piensa en su palabra, cuando usted piensa en su verdad? Tranquilidad, paz, confianza, reposo, gozo. Así que cuando la Biblia nos habla de sintiendo lo mismo, nos está diciendo esto. Hay que pensar en base a lo que Él dice en su palabra, solo allí. Hay que aprender a pensar en lo que Él dice aquí y no salirnos de la palabra. Dice el versículo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. La palabra unánime es una sola alma. El alma de nosotros es aquella parte de nuestro ser que me hace distinto a las demás personas. Podemos ser muchos hijos del mismo papá y de la misma mamá, pero el alma hace que yo sea una persona distinta. El alma me lleva al individualismo. Pero a pesar de que tenemos un alma y cada uno de nosotros somos distintos y que el alma nos impulsa a ser individuales, Dios dice que debemos unificarnos emocionalmente todos nosotros. La iglesia es el lugar para desarrollar unidad de almas, porque no debe haber segundas intenciones entre nosotros. En el mundo, cuando usted abre su corazón para asociarse con otros, las personas buscarán su alma para destruirla o para controlarla. Pero en la iglesia del Señor Jesús es necesario que desarrollemos ese ambiente donde ninguno de nosotros quiere ser señor de otro porque ya lo tenemos, que es el Señor de señores. Y no tenemos entonces miedo a unirnos, a estar cerca de mi hermano. La tercera unidad es unidad en el amor. El amor de Cristo nos amarra, nos constriñe, nos hace estar juntos, porque Dios me manda a mí a amarte a ti y a ti te manda a amarme a mí, porque si no me amas y si yo no te amo, no lo amo a Él. ¿Sí dice así la palabra? Que el que no ama a su hermano, a quien ha visto, entonces, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y el Dios que no ha visto me da una orden a mí. ¿Cuál es la orden? Ame a su hermano. Y si yo no cumplo la orden de amar a mi hermano, entonces yo no amo a Dios, porque para amar a Dios se necesita cumplir los mandamientos que Él me manda o que Él me da. Si Él me ordena amar a mi hermano, yo debo dedicarme a amar a mi hermano. Entonces, en ese sentido, la unidad del amor nos hace desarrollar unidad de voluntad. Yo tengo una voluntad. Para amar hay que decidir. ¿Sí recuerdan? La diferencia entre el amor verdadero es que el amor verdadero son decisiones que me llevan a actuar a favor de mi hermano. Por esa razón dice allí en Primera de Juan, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano padecer necesidad, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Entonces por esa razón Dios me dice, no haga como Caín, no siga el modelo de Caín, que es dañar a la otra persona. Hay que amar como Dios dice. Letra C, D. Otro principio de la unidad es unidad mental. Otra vez, se repiten los conceptos. Eso significa que hay un énfasis fuerte de parte de Dios. La mente de nosotros tiene que estar unida. Tiene que estar unida. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vamos a hacerlo? Hay unos versículos que nos van a ayudar.
Estos dos versículos vamos a leerlos juntos. Dice así, 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, todos juntos. Os ruego pues, hermanos, que unánimes entre vosotros, no altivos, para poder disfrutar, entender esa unidad, practicarla, se necesita en primer lugar que hablemos todos lo mismo, basado en este libro. Que hablemos lo que Él dice. Es lo que Dios dice y punto. No es que a mí me parece. No, no es lo que a usted le parezca. Es lo que Dios diga. La segunda cosa es que no haya entre nosotros divisiones. La iglesia es una sola. Las divisiones, ahora vamos a ver cómo funcionan las divisiones y que Dios dice que debemos rechazarla por completo. Yo sigo a Jesucristo y Jesucristo no está dividido. Jesucristo es mi Señor y cuando yo sigo a Jesucristo, cuando yo me someto a Jesucristo, cuando yo sigo el modelo de Jesucristo, no puede haber entonces divisiones. Porque Jesucristo no se va a dividir. Entonces que no haya divisiones, sino que estemos perfectamente unidos en una misma mente, en una misma forma de pensar. Y eso a través de la palabra de Dios, en un mismo parecer. Que nos pongamos de acuerdo, hermanos, nosotros como creyentes. Eso es lo que Dios nos ordena. El versículo de Romanos dice, unánimes entre vosotros. ¿Cómo podemos entonces practicar eso? Dice, no siendo ¿qué? No siendo ¿qué? Altivos. Cuando el orgullo suyo, todos nosotros tenemos orgullo. No existe un ser humano que no tenga orgullo. Todos los seres humanos tienen orgullo. Lo que usted no puede es seguir ese orgullo. Por esa razón, dice, no altivos, no alzarse, no creerse más que los demás, sino, hermanos, si hay un hermano en la iglesia que yo veo que se está desarrollando, que lo veo que está avanzando en la humildad, que piensa de manera humilde, que piensa como Cristo Jesús, entonces yo debo estar cerca de ese hermano y dedicarme a servir junto con él. ¿Sabe por qué? Porque si hay alguna persona orgullosa y me acerco a ese, muy probablemente me va a tocar cumplir el dicho viejo que dice que el que anda en la miel, algo se le pega. Las malas conductas también se pegan. Los malos pensamientos también se pegan. Acércase a los hermanos que son humildes, que ya han aprendido de la vida. Y dice el versículo, no sea sabio en la opinión suya. Usted no sabe. Usted no sabe, no crea que sabe, porque no lo sabemos todos. Aún en el mundo, la gente que ha estudiado tanto, la gente que ha llegado lejos con tanta cantidad de entrenamiento, a mí me llama mucho la atención que muchos de ellos reconocen que todavía no saben lo que deberían saber. Cuanto más aquí en la iglesia, porque en la iglesia hay algo que Dios nos enseña. Si usted quiere que Dios le enseñe, tiene que hacerse ignorante, tiene que reconocer que necesita saber. Pero a veces algunos de nosotros creemos que ya lo sabemos todo. Y eso es una enorme mentira engañosa de nosotros mismos. Así es como vivimos la unidad.
El orgullo es contrario a la unidad. Segundo principio, el principio de la humildad o ausencia de orgullo. Cero orgullo. Hermano, la iglesia no es el lugar para el orgullo. Si a usted le gusta competir, el lugar para competir no es aquí. Es allá, afuera, en el mundo. ¿Sí estamos? En el mundo sí se funciona así. En todos los aspectos. Donde usted se meta, ahí estará la mentalidad del diablo, que es la competencia. La competencia. Por esa razón, dice el versículo, voy a leerlo para ustedes, nada hagáis por contienda. ¿Qué significa la palabra contienda? La palabra contienda indica que las personas contienden por ambición. Esta es una de las palabras en el Nuevo Testamento que describe la contienda. La persona que tiene ambición. ¿Qué significa eso? La persona que quiere poseer lo que sea. Poseen personas, se poseen recursos, no importa la cantidad. La ambición lleva a las personas a querer lograr las cosas como sea y por encima de lo que sea. Me llama mucho la atención el concepto de la ambición. Las personas que tienen ambición entonces desprecia primero a Dios y desprecia a todos aquellos que no estén de acuerdo con su ambición. Para esa persona ambiciosa, todo aquel que no le siga y que no se deje controlar y que no apoye su causa, es un adversario, es un enemigo. Y esa persona no sabe, es ignorante, es pobrecito, es cualquier cosa menos un ser pensante. ¿Se da cuenta? Otra cosa que me llama mucho la atención de esto es que la persona ambiciosa es capaz de cualquier recurso utilizarlo para obtener lo que quiere. Este concepto inclusive se aplica para aquella persona que quiere poseer cosas, es capaz hasta de prostituirse y de prostituir a otros para obtener lo que quiere. ¿Qué le parece? Pero no queda ahí. Una persona ambiciosa entonces va a producir rivalidad entre otros para obtener lo que quiere. Crea rivalidades, crea conflictos, crea pleitos entre personas, entre familias, entre hermanos, porque para esa persona la ambición es superior inclusive a las relaciones familiares y a las relaciones de hermanos. Dice la Biblia en Tito que una persona que causa divisiones se ha corrompido. Su alma ya está dañada, corrompida, y esa persona es capaz de hacer lo que sea. No estamos hablando solamente de divisiones en la iglesia, divisiones en familia, divisiones en cualquier ambiente. Otra vez, eso es lo normal en el mundo, ¿cierto? Así en el mundo es lo normal, pero en la iglesia Dios no da espacio para que haya ese tipo de ambiente. Por esa razón Dios dice, aquí en la iglesia, cero contienda. Y a mí lo que me llama la atención es que las personas a veces que contienden dentro de la iglesia le ponen el rótulo. ¿Recuerdan 1 Corintios, capítulo 2? Habían 4 grupos dentro de la iglesia de Corintios y algunos decían, yo soy de Pablo, y atacaban a los otros, y los otros decían, yo soy de Pedro, y atacaban a los otros, y los otros decían, yo soy de Apolo, y los últimos peores decían, nosotros somos mejores porque nosotros somos de Cristo, y atacaban a los otros. No, hermano, cuando eso se da un ambiente bajo
un ambiente hostil, un ambiente terrible, en donde el escenario es la unidad y la humildad. Otro, la iglesia no es el lugar para elogiar el orgullo humano. Ya nosotros tenemos una gloria que Dios la compartió con nosotros, y la demás gloria aquí en el mundo es vana. Es vana. Yo no necesito ir a buscar fama en el mundo, ya la tengo. Jesús me la regaló. Y esa gloria ya está compartida. Él me la compartió. Ahora debo buscar las coronas celestiales, y las cuales se darán por servirle a Él. Así es. Pero ninguna gloria humana es verdadera, es falsa. Debemos buscar entonces la gloria correcta. Otro, debemos pensar humildemente, dice el versículo: nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien pensar con humildad. Ahora, ¿qué es eso? Pensar con humildad. Ahí lo tenemos, el modelo. Jesús, el Señor de señores, se hizo siervo de Dios y siervo de nosotros al entregar su vida a nuestro favor. Dios prefirió a ti, a mí, y sacrificó a su Hijo unigénito. Dios nos exaltó, Dios nos dio un enorme privilegio al sentarnos, al posicionarnos con su Hijo. Y para ello tuvo que humillar a su Hijo. El versículo que sigue y la letra D: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también cada cual por los demás. Dice que haya en vosotros este pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa para aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre, haciéndose siervo, haciéndose obediente. Eso es la humildad. El Dios tomó una naturaleza limitada. Nosotros, los seres humanos, somos bajos. Nosotros estamos ligados a la tierra. Somos polvo, somos nada, porque dependemos totalmente de Dios. Eso es lo que somos. Pero el ego de nosotros, cada vez que yo miro al otro ser humano, ¿cómo lo veo? Chiquitico. Los errores míos son pequeños. Es más, los pecados míos no son negros. A veces son grises, a veces son como, pero los tuyos son horriblemente negros y feos. El pecado hediondo es el tuyo, pero el mío, más o menos. ¿Sí recuerdan? Así es como miramos al otro. Pero en la humildad y pensando humildemente, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Debo considerar al otro hermano como alguien de valor para mí. Normalmente nosotros devaluamos a las demás personas y a mí me evalúo de manera grande. Es más, vamos a la cocina y vamos a cocinar. Vamos a agarrar a Richard aquí esta mañana. Va Richard a la cocina y hace un arroz. Y yo voy a la cocina y hago también arroz. ¿Cuál de los dos arroces está más sabroso? El mío. Para mi ego, mi arroz es superior al de él. Así él le haya echado lo que sea.
pero esa es la tendencia natural del ego humano. Y Dios aquí ahora nos hace llevar la contraria y dice, hermano, tú tienes que considerar a tu hermano como alguien de valor, superior a ti mismo. Otro principio de la humildad es que yo no busco mis propios intereses. Hermano, la iglesia está por encima de mí. La iglesia está por encima de los intereses míos personales. Primero es la iglesia. Primero es la iglesia. Primero es el interés de los demás. Primero es el beneficio de los demás. No, pero es el pastor. ¿Quién dijo? Primero está la iglesia que cualquier persona, incluyendo el pastor. Así es como se desarrolla el principio de la humildad en la iglesia. ¿Así es, hermanos? Cuando hay algunos hombres que en la historia de la iglesia lo ha habido, y estos hombres se erigen por encima de la iglesia, se forman religiones destructivas, como lo ha pasado en los años de la iglesia, y que hace daño a los otros creyentes. Así es. Usted no ve ningún apóstol poniéndose en lugar de la iglesia. Estos hombres se sacrificaron por la iglesia, dieron su vida por la iglesia, murieron por la iglesia, siguiendo el modelo de su Señor. Y nunca se pusieron primero ellos que la iglesia. El tercer principio es el principio de servir como el Señor Jesús. Por esa razón, para servir como el Señor Jesús hay que tener la misma manera de pensar, los mismos pensamientos del Señor Jesús, como dice el versículo 5. Haya pues en vosotros este pensar, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál? El cual, siendo en forma de Dios, no se aferró, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo para hacerse el siervo. Así que hay que tener la mentalidad de Jesús. ¿Cuál es la mentalidad de Jesús? Yo vine a servir y no a ser servido. Mi vida es para servir al Señor. Mi vida es para servir en la iglesia. Letra B. El Señor Jesús se despojó. ¿Cómo se despojó? Los versículos lo dicen. Algunos teólogos le meten ahí una cantidad de cosas, que fue que se quitó, que tal cosa. No, todo lo contrario. El Señor de señores, sin dejar de ser Dios, ahora toma una naturaleza que es completamente contraria, distinta a la suya, una naturaleza humana, y la incorpora a su esencia divina para ser un solo ser, un solo Dios que tiene dos naturalezas, una divina, la que siempre ha tenido, y ahora una humana. Y para que en esa naturaleza humana se cumpla el principio de hacerse siervo, de hacerse obediente, de sacrificarse por los demás. Esa es la mentalidad del Señor Jesús. ¿A nosotros qué nos toca? ¿Despojarnos de qué? Del orgullo, hermano. El enemigo que llevamos dentro de nosotros mismos se llama mi propio orgullo, porque mi propio orgullo me hace contradecir a Dios. La ambición, el orgullo es el que produce la ambición de poder, yo querer controlar a otros. Y eso me crea de una vez un conflicto con Dios.
y puedo maquillarlo de evangélico, lo que sea, pero si yo busco controlar a otro creyente, ya estoy en enemistad contra Dios, porque el único que tiene derecho de controlar al creyente es Dios y nadie más. La iglesia no es el lugar para controlar a nadie. La iglesia es el lugar para que Dios me controle, me dirija y nada más. Hay que despojarnos de todo ego. El orgullo tiene muchas caras, tiene muchas máscaras y cada una de ellas será orgullo. Y recuerde que fue el orgullo el que llevó a el ángel más hermoso a convertirse en el ser más horrible. El querubín protector se convirtió en el diablo, en el destructor, en el divisor, en el Belcebú. El orgullo no te hace bonito, no te hace bonita, te afea delante de Dios. Letra C, el principio de servir es tomar la actitud. Dicho de otra manera, para servir hay que ponerse el overol, hay que ponerse el delantal. Cuando usted llega a un restaurante, usted encuentra unas personas ahí dispuestas a servir, ¿verdad? Y se acercan a usted a la orden. ¿Qué podemos servirle? Obvio que ese servicio usted lo paga, ¿no? Pero el sentido aquí es que para usted servir se necesita poner la pinta de servir, necesita ponerse la ropa para servir, necesita asumir la actitud de servir. El Señor Jesús lo demostró desde que nació. ¿Sí recuerdan? ¿Dónde lo acostaron? ¿Dónde lo acostaron? En un pesebre. ¿Con quién andaba el Señor Jesús? Con todos los pobres, rodeado de gente. Hermanos, vamos para el cielo. Y el día que el Señor nos vaya a introducir allá, nos va a cambiar esa ropa de servicio por coronas, por glorias, por recompensas celestiales. Y eso es lo maravilloso. Amén. Eso es lo maravilloso. Mientras tanto, aquí tenemos que, letra D, obedecer. Y obedecer a la manera de Jesús. Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Hay que obedecer hasta la muerte. Una obediencia que no está dispuesta a sufrir por obedecer no es una obediencia correcta. ¿Me acompaña leyendo el versículo 8? Todo junto dice, y estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose hasta la muerte. Y muerte no fue cualquier muerte, la peor muerte humana, porque maldito todo aquel que fuere colgado en una cruz. Y Jesús estuvo dispuesto a colgarse en la cruz, a llevar la maldición de la cruz para servir al Señor de señores, al Dios, su Padre, pero también para salvarnos a nosotros. Hermanos míos, concluimos aquí. Los principios divinos para el servicio de la iglesia son, son tres. El primero, unidad. Segundo, humildad o cero orgullo. Y tercero, una actitud de servicio humilde. Número 2, para servir hay que considerar el valor que tienen las demás personas. Yo no puedo decir que le sirvo a Dios y al mismo tiempo estoy despreciando a las demás personas. Eso es totalmente antagónico. Número 3, para servir hay que asumir la misma actitud del Señor Jesús, de siervo. Y número 4, para servir hay que ponerse el delantal, hay que ponerse el overol. Padre, gracias por tu iglesia.
Gracias, Señor, porque somos el resultado de la entrega total de un siervo, del Señor de señores, que se hizo hombre para que con su muerte sirviera para salvarnos. Gracias, Señor. Esta mañana te pedimos, por favor, que nos ayudes a asumir la misma actitud, que nos ayude como iglesia a cuidar la unidad, a vivirla, basándonos en tu palabra, Señor, no en nuestro ego. Reconocemos que nuestro orgullo es totalmente opuesto a lo que tú dices en tu palabra, a la humildad, al ser orgullo. Padre, te pedimos por tu iglesia que nos guarde, Señor, de divisiones, que nos guarde, Señor, de partidismos o de cualquier cosa, que nos guarde, Señor, de quitar la mirada de ti y ponerla en el hombre. Guárdanos, Señor. Guarda a tus siervos, oh Señor, porque eso es lo que somos todos. Y ayúdanos cada día a amarnos, a valorarnos, Señor, como tú nos ordenas. Te lo suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.